El inicio del siglo XXI, publiqué un libro que se llama El choque digital, que se publicó también en Buenos Aires por la UNTREF. Lo escribí en francés, se publicó en varias hablas. En este libro yo hablaba de una revolución antropológica que es de irse de la edad del fuego hasta la edad de lo digital, que cambia todo. Lo hemos visto desde 20 años que de verdad es un cambio radical. Es un desafío también a todos los niveles. Al nivel político es una pregunta muy difícil, pero también a nivel del ser humano, a nivel del respeto a la naturaleza, etcétera, etcétera. Y desde 20 años hemos desarrollado la edad digital con todas sus consecuencias, incluyendo a la mundialización y al tiempo real de las comunicaciones. Y esa etapa de 20 años de la edad digital se concluyó muy mal, con una crisis mundial, crisis de la salud pública, de la economía, pero también crisis política, con el desarrollo de un populismo en varios países que amenaza a la democracia. Entonces, tenemos hoy una responsabilidad y una urgencia de un nuevo pensamiento, no para volver a la normalidad tóxica de antes, sino para inventar un nuevo mundo, para crear un nuevo mundo, el que Emilio Salomón llama el mundo 4.0. Para responder a la pregunta del tema del Congreso, voy a decir que encontramos, 20 años después de la primera revolución, una segunda revolución. De nuevo, la necesidad de responder a una divergencia, porque necesitamos que no repetir la normalidad del pasado, pero crear el futuro. Tenemos hoy la conciencia muy aguda de la necesidad de construir un nuevo mundo, con la responsabilidad que no es de Dios o de la naturaleza o del neoliberalismo de la economía, tampoco de la tecnología misma, es una responsabilidad política. Entonces, del ciudadano, del gobierno, de cada una persona con responsabilidad política de administración. Nunca fue tan grande esa responsabilidad y la dificultad de manejar esa responsabilidad. Estamos en un nuevo mundo. Tenemos una nueva mirada al mundo, que es una mirada planetaria. Cada país, cada una ciudad, cada una región es más y más en interdependencia con las otras, con todo el mundo. Al nivel individual de la vida cotidiana, lo hemos visto con la pandemia y el lockdown de cada una persona, lo hemos visto con la necesidad de parar o la consecuencia de parar a la economía. Hemos visto que no estamos en un tiempo del antropoceno con el desafío orgulloso del hombre que modifica al planeta más que la naturaleza misma, sino que hay un virus invisible más pequeño, no estamos capaces de controlarlo y hace un mal terrible a todo el planeta, a la economía, a la vida cotidiana, a la relación de solidaridad de cada una persona. Es un momento histórico muy difícil. Es lo que llamo, lo he descubierto, escribí sobre el tema en un libro de hace unos años, la divergencia del futuro. Esta divergencia, esta vez la encontramos, es ahora frente a nosotros. ¿Qué va a salir de esta divergencia? Va a salir lo que seremos capaces a nivel político de construir, de compartir, de crear con nuevas palabras, nuevas regulaciones. La idea es que
la conciencia política es una conciencia planetaria hoy. Esa conciencia de interrelación con todos los impactos que sean de la naturaleza, de la economía, de la salud. Ahí necesitamos considerar la complejidad, una interdisciplinaridad. Como dice el filósofo francés Edgar Morin, no es un camino con un senso único, es un encuentro de complejidad, de interdisciplinas. Necesitamos un pensamiento que toma en cuenta muchísimos aspectos de la vida cotidiana, porque la vida cotidiana depende de la economía y al revés. El progreso económico depende de la vida cotidiana, del barrio, de la relación con los vecinos en la industria, en la empresa, en la administración. Y el problema también es que los ciudadanos esperan muchísimo, esperan probablemente demasiado de la conciencia política de los gobiernos. Los gobiernos no son gobiernos de providencia. No hay una providencia. La idea de un progreso normal que sigue su camino lineal y nos soporte hasta un progreso mundial no existe. El progreso es en las manos de cada una persona, de cada una ciudad, de cada una nación. Entonces, tenemos que pensar de otra manera, con otros conceptos, cada una cosa, que sea de la salud pública, que sea de la distribución del dinero, que sea del progreso para las poblaciones rurales, no solamente de lo digital, no solamente de la tecnociencia. Eso es nada más que una herramienta, un instrumento. ¿Cómo vamos a usar lo digital para crear un mundo 4.0? Porque el título mismo nos dice que se trata principalmente de parte de los organizadores de un desafío con lo digital. El digital es aquí, como Hegel decía, la sierra está allá, lo digital está aquí y tenemos que ver cómo manejar lo digital para crear el progreso colectivo que necesitamos. Hablo del progreso colectivo, no del progreso individual. El progreso colectivo es la responsabilidad política. Entonces, esa conciencia planetaria, ese pensamiento planetario que necesitamos que considerar hoy es una conciencia aumentada por lo digital. El digital es el problema y es la solución, posiblemente. Es la solución porque tenemos una información política, ecológica, económica de la pandemia en tiempo real, en vivo, al nivel planetario. Sabemos que hoy es una revolución antropológica también. No podemos pensar en un pequeño lugar, un pensamiento local. Necesitamos un pensamiento global, planetario. Es difícil cambiar las costumbres. Es una nueva sensibilidad. No solamente para el artista, como artista me preocupo no de pintar flores o pintar un paisaje, pero pintar el planeta, pintar el nuevo mundo con esa nueva sensibilidad y racionalidad al mismo tiempo, que es la globalización. Y no deseamos estar las víctimas de la globalización. Al revés, no podemos aislarnos. Necesitamos que manejar la complejidad del vínculo entre el local y el global. Es muy difícil. Parece que es un fracaso permanente de la humanidad. Vemos con las Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud, etcétera, en el nivel del comercio, vemos cómo es difícil conciliar los intereses divergentes de cada uno país
los intereses egoístas de cada una persona, de cada ciudad también, en comparación con las otras, y de cada persona. Entonces, necesitamos que introducir un nuevo valor en la política, en la conciencia política, que es un valor de solidaridad, de ética planetaria. No podemos seguir con un mecanismo económico que tenía el deber de organizar la solidaridad, la justicia. La economía no organiza la justicia. Nunca. No es el problema de la economía de organizar la justicia social. Entonces necesitamos que tener fuerza y tener el apoyo de las personas en la política. Es muy difícil de tomar decisiones difíciles con el apoyo de cada una persona. Es un desafío de cada día. Los políticos lo saben bien. Entonces, ¿cómo podemos conciliar la ética planetaria, la solidaridad al nivel local, al nivel global, y construir lo que yo llamo un hiperhumanismo? Un humanismo que no es la fundación de este humanismo de la edad digital, no es el amor de Dios, no es el amor de la tecnología. La tecnología no nos va a salvar, como dicen el posthumanismo o el transhumanismo. El hiperhumanismo tiene conciencia de la fragilidad, de la conciencia política del planeta, de la naturaleza, del deseo de cada una persona, del ser humano. No, la tecnología no tiene en consideración la fragilidad, pero nosotros, con la conciencia política, sabemos de la fragilidad de la economía, del ser humano, del respeto a la naturaleza, etc. Entonces, hoy tenemos nuevos desafíos que necesitan un pensamiento que no es usual, que acepta la utopía de considerar a la ética planetaria, que no es una cosa de una palabra vacua, es una necesidad de organización, de racionalización de la vida política. Es todo un nuevo paradigma. Entonces, a mí me parece que es un desafío casi imposible al nivel local y al nivel global simultáneamente, pero también es el camino que necesitamos que seguir. No hay otro camino que la solidaridad humana a nivel político, urbano, rural, de la salud pública y del placer de vivir. No olvidamos el placer de vivir, el placer individual, la felicidad individual. Es un deseo de la conciencia política que manejar que sea posible una felicidad individual en este caos, en este sistema tan largo que es la mundialización. No olvidar a cada una persona, a su deseo legítimo de una felicidad minimal, que es con un poco de dinero, de una casa, de libertad de expresión, de información, y de creer en su propia vida. Si no creemos, es mi palabra de conclusión, si no creemos en el ser humano, si no creemos en el hombre, no hay solución. Entonces, al mismo tiempo, un pensamiento planetario y la creencia en el ser humano, en el hombre. No podemos vivir sin creer en algo. Es fundamental a nivel de los mitos. Si no creemos en la mundialización, si no creemos en Dios, si no creemos en la providencia, si no creemos que la tecnociencia estará un milagro para resolver todos los problemas, al menos necesitamos que creer en el hombre con H grande. Gracias a todos, a todas. Un gran placer de compartir estas ideas con un público de nivel tan importante.
y gracias a Emilio Salomón por la organización.